Ya, bueno, vamos a comenzar entonces. Y hoy, como les dije, no creo que alcancemos a verlo todo y quizás va a quedar para el próximo miércoles, para el que pueda asistir. El próximo miércoles quizás va a quedar, ya yo se los voy a confirmar de todas maneras para ver una segunda parte de lo que nosotros estamos viendo. Si recordamos, ¿cierto? Estamos viendo ya el tema de la iglesia, ¿cierto? La iglesia imperial. Terminamos el módulo anterior con un esbozo de las persecuciones. No sé si tuvieron tiempo de leer esa lectura, pero hoy día vamos a empezar repasando un poco el tema de las persecuciones cristianas y vamos a aludir, ¿cierto?, a algunas fuentes que son importantes en el tema de las persecuciones. ¿Ya? Sí, sí, no hay problema, María Teresa. Entonces el tema de las persecuciones son como... vamos a enfocarlo hoy, ¿cierto? Viendo como los aspectos más importantes. No vamos a ahondar mucho en esto, obviamente, porque ustedes ya leyeron o están leyendo el tema y van a profundizar, pero sí yo les voy a dar un pantallazo general de las persecuciones que hubo durante esta época, de los personajes importantes y también de los historiadores que tratan el tema, porque también hay diversidad de opiniones en cuanto a esto. Hay diversidad de opiniones y cuando lleguemos después de las persecuciones vamos a ver el tema de Constantino y ahí es un tema más polémico todavía respecto a la figura de Constantino. Es una figura muy controvertida, ¿ya? Así que, bueno, los objetivos de hoy responden principalmente a... Vamos a recordar las implicancias del crisol del cristianismo. ¿Qué es el crisol del cristianismo? Yo le digo crisol del cristianismo, me gustó mucho esa palabra, que es como el sufrimiento del cristianismo, ¿cierto? Hay un libro de Arnold Toynbee, que se lo voy a citar ahora también, guiado por él, ¿cierto? Que está dentro de una serie de historia de las civilizaciones, se llama. Es antiguo el libro, pero es muy bueno, trata varios temas de la historia del cristianismo. Yo no se los puse por un tema de que no lo podía encontrar. Ya, yo me acordaba de la universidad, pero de repente me acordé de que en la biblioteca, me fui a la biblioteca de la universidad en donde yo hago clase y justo estaba. Así que ahora yo lo tengo y yo les voy a subir algunas partes porque lo busqué en PDF y no están por ningún lado. Así que escaneé alguna hoja y se los voy a subir para que lo tengan ahí, por lo menos algunas partes. Y él hace un análisis muy interesante, pero es una perspectiva así secular de la historia cristiana, ¿cierto? Pero bueno, también saber esta perspectiva secular de la historia cristiana. Ya también vamos a conocer el desarrollo histórico de la iglesia en cuanto a su relación con el imperio. A ver, cómo la iglesia comienza a desarrollarse dentro del imperio romano, las relaciones que tuvieron con los emperadores, ¿verdad? Eso es un poco después y vamos a analizar también la figura de Constantino y como les dije, la figura de Constantino es una figura bastante controvertida. No sé si lo han leído por ahí o están leyendo el tema, pero es un tema bastante controvertido y hay diferentes opiniones respecto a Constantino, si fue convertido o no, ¿cierto? Si realmente era cristiano o se convirtió por conveniencia, y hay varias opiniones al respecto. Y bueno, vamos al primer tema que vamos a hablar hoy, que es respecto a algunas consideraciones, ¿cierto?, sobre las persecuciones. Bien, ciertamente el tema de las persecuciones, hoy en día, la fuente más fidedigna desde la perspectiva histórica es la correspondencia de Trajano con Plinio el Joven, ¿ya? Yo cuando me comencé a introducir en la historia cristiana propiamente tal, los historiadores cristianos, me llamó un poco la atención de que ellos no aludieran o aludieran muy poco a la correspondencia de Trajano con Plinio el Joven, que en definitiva son una de las fuentes históricas más importantes para estudiar el tema de las persecuciones, ¿ya? Quizá evocado a una época determinada, ¿cierto? Pero nos da ciertos esbozos de esta relación que existía entre la iglesia y el emperador y qué opinaban los emperadores que persiguieron a la iglesia, ¿verdad? No sé si han escuchado Plinio el Joven, ¿cierto? Es conocido por el tema de que es una de las personas también que escribe, da algunos aspectos que le dan un poco más de historicidad a la figura de Jesús de Nazaret, a nuestro Señor, ¿cierto?
Por eso que es más conocido quizás para nosotros que sabemos un poquito de historia del cristianismo. Él era un cónsul de Trajano, ¿cierto? Y en estas cartas, según Croix, que es uno de los historiadores que escribe en este libro que yo le estoy nombrando de Toynbee, Arnold Toynbee, ¿verdad? Tiene un apartado de las persecuciones y él dice, ¿cierto?, que esta parte marca la pauta que hablan que habían de seguir las persecuciones. Estas cartas marcan como esa pauta, ¿cierto?, de seguir las persecuciones durante largo tiempo. Es decir, cuando uno lee las cartas de Trajano con Plinio, uno se da cuenta cómo eran las persecuciones en realidad y a primera mano, ¿ya? Entonces, Plinio da cuenta principalmente en alguna de estas correspondencias, y una de las cosas que quiero destacar es que Plinio tenía muchas dudas respecto a cómo tratar con los cristianos en esa época. Por ejemplo, él sabía que dentro de su jurisdicción había muchos cristianos. Por lo general los cristianos eran entregados por personas que los acusaban, ¿cierto? Y los cristianos venían delante de él, pero Plinio se encontraba con varias dudas respecto a cómo juzgar a los cristianos, cómo hacerle un juicio, y un juicio justo, en definitiva. Entonces Plinio le escribe a Trajano una de estas cartas y le dice: oye, sabes que tengo algunas dudas respecto a cómo yo tengo que actuar frente a los cristianos, si debo considerar algunas características de ellos, qué tipo de castigos se pueden realizar, ¿ya? Y ahí ustedes en pantalla tienen las dudas que expone Plinio al emperador Trajano, ¿cierto? Sobre la edad de los acusados. Es decir, él tenía dudas: oye, si viene un acusado, un cristiano que es acusado por ser cristiano, si tiene 80 años lo vamos a castigar igual que a una persona que tenga 20, que tenga 30, ¿ya? La otra duda era, ¿qué pasa con los que se arrepentían? Si yo me traen a un cristiano y este cristiano se arrepiente de ser cristiano, ¿qué pasa con él? ¿Le doy libertad o no? Entonces no estaba como nada establecido, estaba como todo así como en las nubes. Y la tercera duda, ¿cierto?, es el castigo, si solo se castigaba solamente por el hecho de ser cristiano, ¿ya? Que en definitiva eso era así. ¿Por qué se les castigaba y por qué se les condenaba a los cristianos solamente por ser cristianos? No es porque metían desorden, se les castigaba por ser cristianos. Esa era la primera excusa fuerte que se tenía para poder condenar a un cristiano. Después vamos a ver las causas por las cuales los cristianos eran condenados, pero per se, los primeros cristianos, y a priori, siempre los condenaban. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Si tú decías eres cristiano, ya ameritabas una condenación, ¿ya? Y una condenación bastante fuerte en realidad, ¿ya? Frente a los cristianos de esa época, nosotros tenemos que cuando eran llevados, fíjense que hay algo interesante, eran llevados ante Plinio. Estamos hablando de un caso en particular, ¿verdad? Pero nos puede hablar respecto bien generalizado también lo que estaba sucediendo. Cuando un acusado, que era acusado cristiano, era llevado ante Plinio, ¿cierto? Plinio les preguntaba 3 veces, dice Croix, este historiador que yo le estoy nombrando, que estudió a fondo las cartas de Plinio. Y Plinio le preguntaba 3 veces: ¿ustedes son cristianos? ¿Ustedes son cristianos? ¿Ustedes son cristianos? ¿Ya? Para asegurarse si eran cristianos o no. Y en estas 3 preguntas, ¿cierto? La primera pregunta quizás algunos decían sí, soy cristiano. En la segunda pregunta decían sí, soy cristiano, pero ya estoy dejando el cristianismo. Entonces eso, ¿cierto? Después de que un cristiano decía sí las 3 veces, era condenado, ya era ejecutado. Y ustedes saben las ejecuciones que habían para los cristianos de esa época. Los degollaban, tiraban a los leones, los quemaban vivos. Entonces, cuando se presentaban esto, hay 3 tipos. Croix, este historiador, divide 3 tipos de acusados cristianos que se presentaban dentro de o frente a Plinio o a los emperadores. Uno se llamaban los confesores, otros los negadores y otros los apóstatas. Es decir,
Llegaba un cristiano que era confesor y le preguntaba, cualquier emperador, no solamente o cónsul, el cónsul Plinio, preguntaba, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y confesaban que eran cristianos. ¿Ya? Esos eran los verdaderos cristianos, digamos, propiamente tal. Después tenemos a otro grupo que se llaman los negadores. Y los negadores eran que cuando les preguntaban a ellos si eran cristianos, estos negaban principalmente que eran cristianos, o que negaban que nunca habían sido, o ellos decían, nunca yo he sido cristiano acá, así que a mí no me acusen de nada, entonces lo negaban. Tipo Pedro, así, que negó a Jesús, así. ¿Ya? Y el tercer grupo son los apóstatas, que son aquellos que decían que efectivamente habían sido cristianos, pero ahora estaban dispuestos, para no ser castigados, a dejar la fe. Entonces estos apóstatas, ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían que hacer algo para probar que ya no eran cristianos. Entonces, por lo general, estos apóstatas lo que hacían en el momento que los acusaban, ellos estaban obligados a sacrificar a los ídolos, a sacrificarle en la religión pagana, digámoslo así. ¿Ya? Esos son como los tres grupos de personas que se presentaban frente a la autoridad que los iba a juzgar. ¿Ya? Los castigos típicos que se le hacían a estos cristianos, obviamente, son estos que ustedes ven acá, que por lo general nosotros podemos tener un poco de conciencia, ¿cierto? Eran quemados, decapitados. Imagínense qué es ser quemado, ¿ya? Una condena trágica y muy, muy fuerte, arrojado a los leones. Imagínense, arrojado a los leones que te coman de a poco, era realmente atroz, ¿ya? Pero nosotros acá también podemos hacer una reflexión y podemos hacer una analogía con lo que pasa hoy día en el cristianismo de hoy. Imagínense, este era el cristianismo de antes. Era un cristianismo que implicaba la muerte, ¿cierto? Implicaba de que si tú eres cristiano ibas a ir a la muerte. Por eso que el cristianismo se mantuvo, en definitiva, se mantuvo como puro en el momento de la persecución. Quizás nos faltaba por ahí algunas persecuciones para que la iglesia se purifique, ¿verdad? De todas estas falsas doctrinas que han surgido en este último tiempo. Nos hace falta un poco el tema de las persecuciones, quizás. Pero vemos que estos cristianos y estos verdaderos cristianos los comparamos con que ustedes tuvieron un ejercicio por ahí de comparar, ¿cierto? Un poco la iglesia primitiva con la iglesia de hoy día. Ciertamente hay mucho camino por recorrer todavía. Estamos acostumbrados hoy día a la comodidad, ¿cierto? El ser cristiano hoy día es fácil. Ya, si llueve un poquito, yo no voy a la iglesia porque me puedo resfriar, ¿cierto? El tiempo que le damos al Señor es el tiempo que nos sobra, no es el tiempo que realmente tenemos. Por ejemplo, acá hay personas que son muy ocupadas. Recién María Teresa me comentaba que llegaba a la casa, ¿cierto? Estaban sus niños y también es un sacrificio para ella. Bueno, ese es el cristianismo primitivo, es el cristianismo de sacrificio. Nosotros sabemos que Cristo pagó y pagó todo. Sin embargo, somos llamados también a vivir un verdadero evangelio, ¿ya? Pablo nos dice, unida el evangelio con unos pesos. Sí, en realidad, Pablo, unos pesos y varios pesos. Lamentablemente estamos en presencia por redes sociales. Hay muchos videos que nos dan cuenta de muchas personas, ¿cierto?, que lucran con el evangelio, y eso es lamentable. El otro día estaba en clase y yo le hago clase a historia al último año de la carrera de historia. Y había un estudiante que, bueno, ellos saben que yo soy pastor y a cargo de una iglesia y todo. Entonces a veces me hacen muchas preguntas respecto al protestantismo. Saben que soy profe de historia cristiana también, entonces me hacen muchas preguntas al respecto. Y él sacaba este tema de hoy día, porque él tiene una polola que es cristiana, ¿cierto? Y entonces se entera de ciertas cosas que pasan dentro del cristianismo. Y bueno, las preguntas que me hacían me avergonzaban, obviamente, de todo este lucro que hay dentro de las iglesias, no solamente de lo que nosotros vemos, podemos ver en las redes sociales. Para un pastor, yo se lo digo porque yo soy pastor, para un pastor es muy fácil tergiversar fondos, muy fácil.
no hay un control del gobierno que debiera haberlo, ¿ya? En algunas iglesias episcopales, ¿cierto? Es más fácil que, obviamente, porque el pastor tiene un control más acérrimo sobre la iglesia. Pero es difícil el tema realmente. Pero bueno, vemos estos cristianos, ¿cierto? Que intentaban ir en contra de un sistema bastante complejo. Y el pago de ir en contra de esos era la muerte, lamentablemente. Ahora, vamos a las causas, chicos. Las causas de las persecuciones. Hay 3 que voy a destacar, o 4, que se me quedó una por el tintero por ahí, quizás. La incompatibilidad de los principios del cristianismo con el imperio. Eso es absolutamente cierto. Obviamente los cristianos no reconocían al emperador como una figura, a ver, del pontífice máximo, ¿cierto? Que se le reconocía como una figura sacra, ¿verdad? Los cristianos no se arrodillaban ante el emperador. Por tanto, estas ideas comenzaron a chocar muy fuerte dentro del imperio. Comenzaron a chocar muy fuerte con la ideología imperial, ¿ya? Puesto de que los paganos obviamente tenían muchos dioses, entonces un dios más, un dios menos no era nada, pero para el cristiano era distinto. El cristiano tenía que mantener su integridad cristiana, ¿cierto? Y seguir los principios bíblicos que nos enseña las escrituras. Por tanto, arrodillarse o mezclarse, ¿verdad? Para ellos era muy complicado, ¿ya? Entonces este es un principio de incompatibilidad, el cristianismo con el imperio. No cabían. Ya se cumple la palabra en donde somos del mundo, ¿cierto? Pero no, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de acá. No cabemos muchas veces. Muchas veces nosotros no cabemos en el mundo. Estamos en el trabajo, por ejemplo. A nosotros nos pasa quizás en una escala menor. Nos pasa que estamos en el trabajo y nuestros compañeros empiezan a hablar de doble sentido y de la cadera hacia abajo, y uno tiene que emigrar nomás. Si te reíste ya fuiste partícipe. Entonces uno tiene que alejarse un poco y claro, te empiezan a mirar medio raro, así. Por eso que nosotros los evangélicos a veces nos comparan un poco con los gitanos, medio raros, ¿cierto? Porque no seguimos la corriente de este mundo en definitiva. ¿Ya? La otra causa es por reuniones secretas que hacían los cristianos. Y hacían reuniones secretas producto de todo este proceso de persecuciones que hubo. Ya recordemos que las persecuciones, después vamos a profundizar un poco de eso, no fueron constantes, ¿eh? Las persecuciones fueron esporádicas. Por lo general muchos piensan, o tradicionalmente se piensa, de que las persecuciones fueron 3 siglos de persecución constante, y no fue así. Fueron momentos esporádicos. La iglesia también tuvo momentos de 40, 50, 60 años de tranquilidad, ¿ya? Pero en los momentos de persecución la iglesia tenía que esconderse, obviamente, hacer reuniones secretas. ¿Y por qué fue una de las causas de las persecuciones? También porque traía mucha suspicacia a los emperadores estas reuniones secretas, ¿ya? Le traía mucha suspicacia. Entonces comenzaron a perseguirlos respecto a eso también. En cuanto a los intereses económicos, si ustedes recuerdan, en Hechos, si mal no recuerdo, en el capítulo 19 o 17, no me acuerdo, que está la historia de Demetrio, ya el platero, ¿se acuerdan? Demetrio el platero. Bueno, si leemos esa parte, ¿cierto? Si leemos ese capítulo, nos damos cuenta de los intereses económicos. ¿Por qué? Porque los cristianos, obviamente, todo el que se convertía dejaba de comprar ídolos, y la venta de ídolos dentro del imperio era un negocio bastante importante. Por tanto, se veían afectados, ¿cierto? Se veían afectados intereses económicos, y esa era otra de las causas que sí, en Éfeso, efectivamente, Pablo. Otra de las causas que generaban las persecuciones, o que generaron las persecuciones, ¿ya? Bueno, la otra es básicamente una bien global, que no aparece ahí, pero es una bien global que está asociada también a la distinción de clase por parte de los cristianos. Los cristianos no hacían distinción de clase, ¿cierto?
en el imperio sí hacía una distinción de clases. Por ejemplo, en Honorum Romano, que se llamaba Honorum Romano, era como las jerarquías, ¿cierto? De cargos públicos, eso. Bueno, los cristianos no. Los cristianos, si ustedes recuerdan, dentro de la historia de la iglesia nunca se ve como una jerarquía así como muy fuerte dentro de la iglesia. Posteriormente comenzó a aparecer, ¿verdad? En donde la iglesia, después vamos a ver ese tema, en donde la iglesia se comenzó a asimilar un poco a las costumbres del imperio, ¿cierto? Y surge la figura del papa y de los obispos, ¿cierto? Que por lo general, por lo demás es bíblica el término obispo, pero surge como una jerarquía eclesiástica. En realidad, esta actitud de los cristianos, al no ser personas que no tenían jerarquía, o había una jerarquía como muy, muy suave, comparado con la del imperio, obviamente, y esta actitud era vista como contraria al orden. Entonces esa fue una de las razones también por las cuales se les persiguió a los cristianos, ¿ya? Bien, como le estaba diciendo recién, las persecuciones no fueron constantes, ¿cierto? Las persecuciones fueron esporádicas. Vemos que desde ahora en adelante vamos a ver someramente y así muy parcialmente los emperadores que más persiguieron a los cristianos. No vamos a ahondar en ellos porque ustedes pueden ir leyendo y pueden ahondar en lo que hicieron realmente estos emperadores, si es que ya no lo leyeron, ¿verdad? Pero nosotros vemos que una de las grandes persecuciones la comenzó Nerón, ¿cierto? Y Domiciano después. Pero podemos decir que estas persecuciones, que no fueron constantes, como les reitero, para que les quede súper claro, fueron sencillamente explosiones de frenesí, odio, no había ningún motivo, excepto la ira de un tirano, ¿cierto? Esa como fueron como el motivo. Nosotros vemos que Nerón, todo lo que hizo ahí en la imagen ustedes ven, ¿verdad? El incendio de Roma, ya que es conocido y archiconocido el incendio de Roma. Hay algunos historiadores que le asignan otras causas, pero sin duda una de las causales fue cómo Nerón, ¿cierto?, utiliza ese desastre para poder culpar a los cristianos. Ya, ustedes saben que Nerón estaba medio loquito, no sé si medio entero, pero él por lo general tenía este tipo de arranque, pero este fue un arranque histórico, realmente un arranque histórico. ¿Ya? Tenemos Domiciano, que también fue uno de los emperadores que persiguió fuertemente a los cristianos del 90 al 95. Miren, fíjense en esto. Hay una cosa aquí. Los emperadores, o los considerados históricamente los mejores emperadores de Roma, fueron los más perseguidores del cristianismo. Ya, se los dejo ahí para que reflexionen el por qué. Ya, después vamos a ver la respuesta. Pero ¿por qué? Podemos preguntarnos por qué los mejores emperadores fueron los que más persiguieron al cristianismo. Hubo algunos que los cristianos pasaron desapercibidos dentro del imperio. Y Nerón, bueno, no fue el mejor emperador, pero fue uno de los conocidos. Domiciano, y después vamos a ver los que continúan. Por lo general eran buenos emperadores que tuvieron el cuidado de perseguir a los cristianos, ¿ya? Después, desde Antonio Pío, y aquí nosotros vemos que comienza un periodo de tranquilidad, ¿cierto? En el siglo II de la iglesia cristiana, más o menos de 50 años, donde la iglesia cristiana comenzó a tener más tranquilidad. Ya aquí vemos que el espíritu, digamos, de la época era más bien pasar por alto la religión cristiana de estos emperadores. Entonces no les tomaba como mucha atención. Hasta que llegamos al 160 después de Cristo, Marco Aurelio, que fue un perseguidor muy cruel hacia los cristianos, ¿cierto? De hecho, acá nosotros tenemos la muerte de Policarpo, San Policarpo, ¿cierto? Que, si recuerdan ustedes, San Policarpo o Policarpo, se piensa de que fue el discípulo de Juan, ya, obispo de Esmirna, ya por ahí. Entonces, se cree, bueno, la historia nos comenta de que Policarpo sufrió un martirio, ¿cierto? A él lo quemaron en la hoguera y tenía 86 años. Imagínense que en ese tiempo, que lo que era tener 86 años. Hoy día una persona de 86 años, ¿cierto?, se ve como viejita.
Imagínense en ese tiempo en donde la esperanza de vida igual era menor. Bueno, a los 86 años Policarpo fue llevado a la hoguera, y por ahí también surgen algunas, después lo vamos a ver, una cita de Policarpo que me gusta mucho, cuando a él lo estaban condenando. Vale decir de que aquellos que eran perseguidos por el imperio, aquellos verdaderos cristianos que eran perseguidos por el imperio, ellos felices de ser perseguidos, ¿eh? Y a veces incluso leemos testimonios así como que ellos se exponían para que los arresten y los martiricen. Imagínense, a tal nivel llegaba el amor a Cristo, ¿ya? De que ellos deseaban ser flagelados también por amor a Cristo, ¿verdad? Hoy día sabemos que la iglesia en Chile tenemos hasta un día feriado, tenemos nosotros la iglesia. Poco a poco ha sido reconocida en algunos aspectos, en otros no, obviamente, pero hay una gran diferencia. Hoy día te llevan preso un pastor y sale en todos lados, ¿cierto? Hay un bullicio tremendo. Tenemos derechos hoy día, pero en ese tiempo no podemos hablar de derechos. Ellos no tenían absolutamente ningún derecho. Es más, si eran cristianos, tenían que ser eliminados o perseguidos. Ese era el sentido común, digamos, de los emperadores, ¿ya? Después de Marco Aurelio vino como una época de confusión en donde los emperadores como que no reaccionaban frente al cristianismo, ¿cierto? Entonces aquí comenzó otro periodo de calma de algunos años, hasta que vino Septimio Severo y Decio, que fueron estos dos emperadores también muy importantes dentro de las persecuciones cristianas, ¿ya? Y acá nosotros vemos que, por ejemplo, si mal no recuerdo, bajo Septimio Severo fue cuando murió el padre de Orígenes, ¿ya? Fue martirizado, fue uno de los mártires de Septimio Severo, si es que mal no recuerdo, ¿ya? Y sin duda, después viene Diocleciano, que es uno de los más crueles de todos. Pienso que es uno de los más crueles, sin duda, ¿ya? Y Diocleciano marca como el fin también de las persecuciones, porque ya nos estamos acercando a la ascensión de Constantino al poder, ¿cierto? Y a la detención un poco de las persecuciones. Pero sin duda quiero destacar un poco y detenerme un poco aquí. Vamos a ver un video de Diocleciano para que les quede muy claro, ¿ya? Y esta es la última y sistemática y más terrible de todas las persecuciones, sin duda, y fue durante el periodo diocleciano, pero también con sus secuaces, ¿cierto? Que le ayudaban en esto. Así que los voy a invitar a ver un video ahora. Ojalá. Diocleciano pensaba que debía la unidad del imperio a los dioses paganos de Roma. Pero otra religión estaba captando muchos adeptos, haciendo que peligraran los planes de Diocleciano. Los fieles de aquella fe adoraban a Jesucristo, el Hijo de un nuevo Dios. La iglesia había crecido, no solo numéricamente, sino que tenía grandes riquezas y poseía amplios edificios. Era una institución muy próspera dentro del Imperio Romano. Una institución que Diocleciano veía como una amenaza para Roma. Creía firmemente que la salud del Estado y de Roma estaban ligadas a la religión romana y que los cristianos representaban una fuerte amenaza contra ella. Los cristianos, que habían sido tolerados durante casi 40 años, formaban ahora un alto porcentaje de la población de las grandes ciudades. Era sabido que había cristianos tanto en el ejército como en la corte imperial. Diocleciano exigió que todos los soldados del ejército imperial ofrecieran sacrificios a los dioses de Roma, algo a lo que se negaron muchos cristianos. Diocleciano
creía que todo lo que se opusiera al culto de los dioses protectores de Roma era una auténtica amenaza para el Estado. Algo que podía acabar destruyéndolo desde dentro. Y eso pensaba de los cristianos en su ejército, que podían volverse contra el imperio. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano emitió un edicto contra los cristianos que fue conocido como la Gran Persecución. Tan pronto como se emitió el edicto de la persecución, se desataron unas crueles medidas administrativas. Si los funcionarios encargados del edicto encontraban resistencia, llevaban a los acusados a los tribunales para torturarlos y conseguir pruebas contra ellos. Había que forzarlos para que pública y oficialmente adjuraran del cristianismo. La Gran Persecución marcó el inicio de lo que los cristianos llamaron la Era de los Mártires. Cualquier cristiano que proclamara públicamente su fe, moriría. La persecución de Diocleciano dejó atrás las demás persecuciones. Probablemente fue el momento en que más cerca se estuvo de erradicar el cristianismo. Puede que por eso se haya dicho que muchos de los mártires venerados por la Iglesia cristiana padecieron bajo el dominio de Diocleciano. Bien, ahí veíamos entonces, respecto hay diversas opiniones historiográficas respecto a la importancia que tenían previamente al edicto de Milán 313 de los cristianos. ¿Ya? Hay algunos que dicen que los cristianos, bueno, en un principio más del 14% de la población romana, más del 14% no habían de cristianos. Sin embargo, producto de estas persecuciones, nosotros vemos que provocaba un efecto contrario. Mientras más persecuciones existían, más cristianos aparecían, ¿ya? Entonces, por eso que llamaba bastante la atención. Si bien Diocleciano fue uno de los más fuertes persecuciones y casi el cristianismo desaparece, creo que es muy exagerado decir casi desaparece, le dio una nueva fuerza también al cristianismo, quizás en algunos años que vienen, ¿ya? Después, cuando viene Constantino, ya la iglesia comienza a tener otro ritmo y cambia bastante la iglesia desde ahí en adelante. Para finalizar este tema de las persecuciones, quiero leerles este trozo, ¿cierto?, de Policarpo, que yo les decía, obispo de Esmirna, que murió en el 155 después de Cristo, ¿cierto?, que fue uno de los mártires de la iglesia cristiana. Y esta frase me gusta mucho. Él dice: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría maldecirle, mi Señor y Salvador? Y obviamente él terminó quemado en la hoguera, ¿ya? Ciertamente estas cosas a nosotros como que nos conmueven un poco, ¿verdad? La vida, estudiar la vida de los cristianos de una primera época, compararla a la vida que nosotros llevamos hoy en día. Nosotros hemos sido extremadamente bendecidos por el Señor por vivir en la época que nosotros vivimos. Claro, hoy en día hay otros conflictos, ¿cierto? Hay otros tipos de tentaciones. Sin embargo, estamos viviendo una época en donde es todo fácil seguir el Evangelio, por lo menos aquí en Occidente. Si nos vamos a Oriente es distinto, ¿cierto? Todos los cristianos que están muriendo allá, ¿ya? Les puse una cita ahí de Apocalipsis 2, 8, 10. Precisamente como él era el obispo de Esmirna, hay una profecía acá, que no puedo decir así se cumplió en Policarpo, pero por cierto que se cumplió la profecía, ¿cierto? En donde en Apocalipsis 2.8 dice: el primero y el postrero, Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, hablando de la iglesia de Esmirna, por supuesto. No temas en nada
lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quizás esto se le vino a la memoria a Policarpo, ¿cierto? Esta carta de Juan, al morir, ¿cierto? Entonces es una palabra que se cumple en esta parte de la historia de la iglesia, principalmente con la iglesia que estaba en Esmirna. Ciertamente, como dice Miguel, muy, muy conmovedor, ¿ya? Bien, voy a avanzar un poquito más y, como les dije, la próxima semana nos juntamos de nuevo porque ya son las 10:04. Voy a avanzar unos minutos más para no dejar el tema así como cortado, ¿ya? Bien, vemos que después de las persecuciones, nosotros tenemos que llega una calma un poco más definitiva. Que por lo general, esto quiero que les quede súper claro, que por lo general se piensa de que esta calma llegó con el edicto de Milán, ¿cierto? En el 313 por Constantino. Sin embargo, la calma comenzó a llegar desde antes. Nosotros tenemos un edicto que se llamó el edicto de Nicomedia, el edicto de Nicomedia, promulgado por Galeno en el 311, que fue un edicto de tolerancia. No se habla mucho de este edicto, ¿cierto? Bueno, Justo González le da una importancia bastante importante en su historia del cristianismo a este edicto. Hay algunos historiadores que le han dado más importancia incluso que el edicto de Milán, pero por lo general nosotros conocemos el edicto de Milán. ¿Por qué? Porque fue decretado por Constantino, ¿cierto? Sin embargo, antes hubo un intento de esto. Ahora, ¿por qué es importante? Porque Galeno fue un perseguidor también de la iglesia. Fue un muy fuerte perseguidor de la iglesia. Pero este personaje, al llegar a los días de su muerte, en su lecho de muerte, digamos, él ordenó que se promulgara este edicto de tolerancia. Ahora, ¿por qué? Sencillamente porque, bueno, la historia nos dice de que él, en definitiva, pensó de que todo lo que le estaba pasando, todo lo malo que le había pasado en sus últimos días de vida, había sido producto de la gran persecución que él había hecho en contra de los cristianos. Entonces se emite este edicto de tolerancia, que fue el primer paso, ¿cierto?, hacia la tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que establece este edicto? Un derecho de existencia legal, es decir, los cristianos ya no van a ser más ilegales dentro del imperio, sino que acá, ya del 311 en adelante, ya la iglesia comienza a tomar un poco de fuerza, y de hecho desde aquí en adelante, y se va a ver mucho más fuerte bajo el gobierno de Constantino, la iglesia incluso comienza a mezclarse un poquito con el Estado, y eso va a ser uno de los aspectos súper importantes que ustedes tienen que saber para Historia del Cristianismo 2. Por Historia del Cristianismo 2 nosotros vamos a ver esta relación iglesia y Estado, ¿cierto? La iglesia y Estado se entendía como una sola, para algunos, como una sola institución, como dos instituciones mezcladas. Había una lucha de poder, comenzó una lucha de poder, lo que se llamó históricamente la querella de las investiduras, por ejemplo, esta lucha del Papa en contra de la figura del emperador, ¿quién mandaba más? ¿Ya? Voy a leer un trozo que les puse acá de González. Dice: el edicto de Galerio tenía extraordinaria importancia porque por vez primera el cristianismo recibía del imperio un estatuto oficial de tolerancia y dejaba de ser una superstición ilícita. Era una conquista jamás lograda, puesto que ni los largos periodos de tranquilidad conocidos anteriormente por la Iglesia, ni las simpatías filocristianas de algunos emperadores habían legalizado hasta entonces la situación de los cristianos, jurídicamente indefensos y expuestos siempre a que en cualquier momento, a los días de paz, sucedieran otros de renovada persecución y martirio. ¿Ya? Esa es la importancia, por lo tanto, que le da Justo González a esto. ¿Ya? Bien, esta es la segunda parte que vamos a ver la próxima semana. Que gracias por la asistencia. Si me permiten una oración antes de finalizar ya.
Gracias, Señor, te damos por este momento que nos das para poder entender, para poder comprender, Señor, para poder conocer. Dios mío, tu obra es la historia, porque es tu obra. Yo reconozco tu soberanía en la historia. A la medida que nosotros estudiamos historia, nos damos cuenta de tu mano, Señor, en la historia. Tú eres un Dios soberano, Dios soberano. Te damos la gloria, la honra. Queremos adorarte, bendecir tu nombre, levantarte, Señor, como único Dios nuestro. Gracias, Señor, por las pruebas, por las dificultades. Gracias por las bendiciones. Haznos fuertes, Señor, frente a la adversidad, frente a las pruebas, Señor, como aquellos cristianos, confesores, que se enfrentaban frente al cónsul, los emperadores, y no negaban de la fe. No queremos negarte. Muchas veces te negamos todos los días con nuestro comportamiento, pero no queremos negarte, Señor. Queremos ser hijos fieles tuyos, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.